Vamos a hablar de los dones, la segunda parte. No, creo que falta todavía una tercera parte, porque no pude abarcar todos los dones. Romanos capítulo 12, versículos 3 al 8. Romanos 12, 3 al 8. Estamos hablando como una especie de miniserie acerca de los dones para que nosotros podamos identificar, motivarnos y acoplarnos a desarrollo de dones y talentos dentro del cuerpo de Cristo. Romanos capítulo 12, versos 3 al 8. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si de servicio, en servir. O el que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que reparte, con liberalidad. El que preside, con solicitud. El que hace misericordia, con alegría. Dios bendiga su palabra. Padre Celestial, qué bueno es que en tu gran misericordia, juntamente con Cristo, diste dones a los hombres y en base por tu Espíritu nos habilitaste para, de gracia, solo de gracia, nosotros ejercer nuestros dones en el cuerpo de Cristo. ¿Qué tenemos nosotros que no hayamos recibido? Todo es de gracia, Señor. Ayúdanos a valorar el regalo de ti a través de los dones para representar a nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra y para nosotros desarrollar y cooperar unos con otros como parte de ese cuerpo. Ayúdanos, Padre, necesitamos mucho el desarrollo de nuestros dones y talentos aquí en Fundamento Bíblico. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. El pícolo es una pequeña flautita así, llamado flautín en castellano, y es una flauta pequeña, un instrumento idéntico a la flauta, pero de dimensiones más reducidas. Un día, un integrante de una orquesta sinfónica vio que su director destacaba los otros instrumentos y pensó que quizás él solo no era tan importante en la presentación. El director estaba tocando y se estaba presentando la orquesta, la sinfónica, por lo que el que tocaba ese instrumento dejó tocarlo desanimado. Él dijo, quizás con tantos violines que hay, con tantos trompetas, con tantos tambores, con medio de tanta bulla y tanta en la sinfónica, que una sola persona no toque el pícolo, eso no se va a notar. Así que él dejó de tocarlo. No pasó ni un minuto todavía cuando de repente el director detuvo la presentación. Espérese un momentico, alto, y con su varita detuvo la presentación completa. Y mirando a todos lados, preguntó con desenfado, ¿dónde está el pícolo? Quizás otros no lo habían notado, pero el director, ante el que él debía responder, sí lo notó. Y eso ocurre con tus dones y tus talentos. Y a Dios sí le importa el desarrollo y la ejecución de los mismos. Pablo escribió esta carta tratando, una especie de carta tratado, explicando el Evangelio como aparece en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, a una iglesia que él no había fundado. Eso es lo chistoso, porque muchas veces siempre piensan
que los fundadores fueron Pablo y Pedro, y ni Pablo ni Pedro fueron los fundadores de la iglesia de Roma. Pero Pablo deseaba visitar camino hacia España. Todavía él no había tenido ese privilegio, así que él les explica el tema del Evangelio, una especie de tratado explicado en los primeros 11 capítulos de Romanos, hasta darles una aplicación a la vida diaria a partir del capítulo 12. Y él recalca una de las áreas en las cuales nosotros tenemos que hacer. Tenemos que presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios por todo lo que Él hizo en todos esos capítulos 11 que nosotros vimos, que aparece en ese capítulo. Que nos predestinó, que nos sacó, que nos justificó, que todo eso, por todo lo que Él hizo, dice el capítulo 12, versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, por todo eso que Él ha hecho, que lo único que corresponde a ustedes es presentarse enterito en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es lo más racional, lo más lógico que se espera que usted debe hacer ante el Dios del culto. Y en esta sección, los versículos 3 al 8, él dice algunos principios con respecto a los dones que nosotros debemos destacar. Nosotros vamos a destacar 3 puntos en base a esto. En el mensaje anterior estuvimos hablando de Pedro y cómo Dios nos llamaba a usar nuestros dones, a desarrollar nuestros dones, y que todo se hacía de una manera individual y que todo era para la gloria de Dios. Así que aquí él refuerza ese mismo detalle en algunos aspectos que vamos a destacar. Primero, el versículo número 3. Él enfatiza el desarrollo de los dones. ¿Cómo debe ser hecho esa actividad? Versículo 3. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Antes de comenzar a detallar cualquier don, él les dice: un momentico, yo quiero que ustedes tengan antes algo bien destacado, que por la gracia que ustedes recibieron, gracia significa favor inmerecido, no deben tener más alto concepto de ustedes que el que deben tener. Dios en su soberanía ha dado diversidad unificada al cuerpo de Cristo. Y Henry se comenta algo así como no sobreestimarse a uno mismo más allá de una verdadera estimación. Él exhorta a cada uno a ser sobrio, juicioso, a tener buen sentido. Es como si le dijera a cada iglesia, a cada miembro de la iglesia de Roma: no pienses que eres el único. La otra persona también tiene dones. Cada uno debe evaluarse a sí mismo, no midiéndose con su propia vara, sino según la medida de la fe que Dios le ha otorgado. Termina la cita. Ahora, ¿qué pasa contigo? ¿Por qué tienes que actuar como si te llevaras el mundo por delante? ¿Por qué tienes que actuar como un independiente? Como dice Proverbios 26:12, ¿has visto un hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él. Ah, no, yo sí sé. Aquí los pastores y todo el mundo está. Yo soy el que. Si yo tuviera. ¿Qué es eso? Entonces, como dice 1 Corintios capítulo 4, versículo 7. Porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si lo hubieras recibido? ¿Qué es ese pensar que no fue por gracia, por regalo no merecido lo que tienes? Eso nosotros tenemos que pensarlo. Antes de pensar y de venir, principalmente como se mencionó esta mañana, la juventud que tiene ese ímpetu y ese deseo de pensar que se están llevando el mundo por delante.
Como yo les decía siempre, y lo han escuchado muchas veces esa frase, que todo hombre cuando es joven rompe platos. Cuando es un adulto joven, los une, los repara. Y cuando es ya viejo, los fabrica. O sea, tú no vas a hacer la gran cosa china, no te preocupes por eso. Tú no vas a inventar nada nuevo. Y lo que tienes que hacer sencillamente es ejercer tu don. Eso es lo que se te pide, más nada. Y lo que Dios está diciendo en base a eso es que trabajemos todos hacia un lado para que eso ocurra. Y muy unido a eso, en segundo lugar, en primer lugar vimos el desarrollo de los dones, que debe ser con cordura, con buen juicio, conforme a las medidas de la fe dada. Y en segundo lugar, el ejercicio de los dones, que debe ser con humildad y dependencia unos con otros. Así que antes de comenzar a hablar de dones, oiga, vamos a hablar de dones. Pablo no está hablando así. Pablo está diciendo, primero, recuerda que conforme a la gracia que te es dada, debes hacerlo con cordura, coge juicio y conforme a la medida de la fe. Y en segundo lugar, recuerda que el ejercicio de los dones debe ser con humildad y con dependencia. Versículos 4 y 5. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Déjalo ahí en la pantalla, siendo todos, mira ese énfasis, todos miembros los unos de los otros. Cuando se está hablando allá en base a eso, Pablo está exhortando a cada uno de aquellos a quienes se dirige a reconocer la diversidad de los dones que hay dentro de la unidad de la fe. Fíjate en el pasaje cómo dice que siendo muchos, pero somos uno, un cuerpo en Cristo y todos los miembros los unos de los otros. Si te fijas bien, posiblemente eso hable de algunos hermanos en Asua. Eso no, yo no estoy diciendo que no. Pero ¿y qué de aquí, fundamento bíblico? ¿Y de qué tú eres miembro los unos de los otros de fundamento bíblico? Posiblemente hable de los hermanos que están en expositores. Son buenos hermanos míos. Creo que conozco la mayoría de los que estaban en las fotos de los dominicanos. Y creo que somos muy buenos amigos y reconocidos por nombre de los hermanos que están ahí. Pero lo que Dios me está llamando es a ser miembro los unos de los otros de fundamento bíblico. Lo otro se sigue, pero la idea principal es que ese ejercicio de mis dones debe ser con humildad y con dependencia en medio de una iglesia. De eso se colige lo que es la membresía de la iglesia, de eso se colige lo que es el ser dependiente uno con otro. Cristo no se equivocó cuando hizo eso. Si Cristo me dejó en fundamento, Cristo entiende que hay algo en fundamento que yo tengo que hacer y que hay algo de fundamento que yo tengo que depender el uno del otro. Así que todos somos parte de un cuerpo, el cuerpo de Cristo. Trata de pensar en el cuerpo humano. Si te dijeran, córtate un miembro, ¿cuál miembro tú preferirías que te lo quiten? Ninguno, claro. Además, piensa en cómo los sistemas tienen órganos que trabajan coordinados. Fíjense, tratemos de pensar, por ejemplo, en el sistema digestivo, el que tiene que ver para coger un solo sistema. La boca tiene que pasar los alimentos, ¿a dónde? Al esófago. No es para otro sitio, si no, no hay comida. Si no, te asfixiarías. El esófago, ¿a dónde tiene que pasarlo? Al estómago, porque si no va para afuera. Así que, si no, te atragantarías.
El estómago tiene que pasar los alimentos ¿a dónde? A los intestinos. Porque de ahí, si no lo distribuye en base de eso, no nos alimentaría. Y así sucesivamente. Y yo te pregunto, ¿por qué te afanas por hacer tú solo las cosas en la iglesia? ¿Tú te fijaste en la idea de lo que quería transmitir? Es por eso que debemos tener en cuenta el buscar y utilizar nuestros dones en coordinación con mis hermanos de mi iglesia. Y es por eso que yo no puedo estar como un llanero solitario, ni como un archipiélago que son islas separadas. No, yo voy a estar solamente con Manolo. Cruz y raya para todito. Seguir con ese pensamiento nos hundiría como congregación. ¿Tú no te das cuenta que tu actitud refleja una sobreestimación tuya como persona? Por amor a ti mismo y a tu Señor, sé cuerdo y busca la unidad. Tú dirás, ¿y cómo lo hago? Y eso nos lleva a nuestro tercer punto. La descripción de los dones. Úsese conforme a la medida de la fe. Versículos 6 al 8, donde aparecen los diversos dones destacados. Yo solamente voy a mencionar 4. En otro mensaje van a continuar algunos. No se apure, el suyo va a salir a flote. Lo que usted tiene que ir buscando a ver y chequeándose a ver si en medio de eso está el suyo. Pablo describe 7 dones distribuidos entre individuos o grupos de individuos en este pasaje, que al hacer uso de esos dones ejercen las funciones correspondientes. Esos 7 dones son profetizar, brindar servicio práctico, enseñar, exhortar, contribuir a las necesidades de otros, ejercer liderazgo y demostrar misericordia. Pueden hallarse listas similares en 1 Corintios 12, del 8 al 10, donde se mencionan 9 funciones, en 1 Corintios 12, 28, 29, que se menciona 8, y Efesios 4, 11, que se menciona 4. Es evidente que Pablo cree que no solo los ministros, ancianos y diáconos tienen esos dones, sino que cada creyente tiene uno o más dones y talentos divinamente otorgados. Y el apóstol muestra cómo debe usarse ese don para beneficiar a la iglesia. Como dijimos en el mensaje anterior, nadie tiene un don para hacerlo a sí mismo. Nadie se sirve a sí mismo, nadie se predica a sí mismo, nadie se enseña a sí mismo, sino que todo va hacia un desarrollo coordinado. Yo no sé si ustedes se están dando cuenta, hermano, el grave pecado en que la mayoría, por no decir, alabo a Dios por lo que lo están haciendo, el grave pecado que estamos cometiendo de querer llevar nuestras cargas solos y no estamos desarrollando nuestros dones y talentos, pasándolos así como un sistema que en medio del cuerpo de Iglesia Fundamento Bíblico. Entonces, como dice MacArthur, las listas no sirven para insistir que los creyentes identifiquen a la perfección sus dones, sino que usen con fidelidad y humildad la capacidad única que Dios les ha conferido en su gracia y su sabiduría. El hecho de que las listas sean diferentes implica que los dones son como una serie de colores básicos que Dios selecciona para hacer mezclas con tonalidades y matices únicos que apliquen la vida de cada discípulo de Cristo. Termino la cita. Y así vemos los dones aquí representados. Él comienza con el don de profecía. Si bien el don de profecía durante el tiempo anterior fue de predictivo, o sea, fue diciendo qué era lo que iba a pasar, como hacían los profetas, en este tiempo, MacArthur y un grupo de personas, hay diferentes tipos de personalidades, lo identifican con la predicación. La predicación no desde este púlpito, eso es uno, pero es la predicación pública. ¿De dónde sacamos eso? Oh, fácil. Hechos 15:32. Vamos para allá. Hechos 15:32.
Déjeme ubicarle el contexto para que no digan que lo sacamos del contexto. El contexto es el concilio de la iglesia, concilio de Jerusalén, donde se iba a decidir qué iban a hacer los gentiles, si iban a seguir lo que ocurría con los judíos. Así que ellos mandaron al finalizar una circular donde ellos decían las conclusiones que ellos tuvieron. Versículo entonces, desde el versículo 30. Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reunido la congregación entregaron la carta. Habiendo leído la cual, se regocijaron por la consolación. Y Judas y Silas, como ellos eran también, ¿qué? Profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Si bien decimos, antes de que se cumpliera el canon, todos los profetas eran predictivos, que decían cosas que iban a pasar, bien se ve ahí que desde el Nuevo Testamento y de manera particular, el ser profeta necesariamente no tenía que ser predictivo, sino aquí está utilizando una proclamación pública de la palabra que ayude a los hermanos a consolar y a confortar. Con nosotros vemos también en Primera de Corintios 14:3 que Pablo está deseando que todos profeticen en vez de que todos hablen lenguas. Él dice: pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, para exhortación y para consolación. Si se fijan entonces, la función profeta, principalmente en el Nuevo Testamento, llegó a ser la proclamación o predicación. Entonces, el don, diríamos así, de profeta sería el don de predicación. Y para el don de predicación no se necesita este púlpito, no se necesita ser varón, ni se necesita ser solamente pastor. Como dice nosotros, en su sentido, esa palabra entonces debe hacerlo, dice la palabra. ¿Cómo dice el pasaje de nosotros que el que profetiza debe hacerlo? Según la medida de la fe. Esa persona debe hacerlo. Todo el mensaje divino revelado o cuerpo de doctrina cristiana, y también puede ser una referencia a la manera personal en la que el creyente entiende y aplica el evangelio. Ese es un predicador. Posiblemente puede ser ubicado en algunas áreas como evangelista, puede ser ubicado en algunas áreas como usted lo quiera, pero realmente es un predicador o es una predicadora. Si tienes el deseo de comunicar públicamente algo de parte de Dios, posiblemente tengas ese don, pero recuerda, no necesitas el púlpito. Lógico, es cierto que a medida que la persona vaya haciéndolo, si Dios así lo quiere, al ver los hermanos la ayuda que le está haciendo, lo utilicen para el púlpito, pero no necesariamente. Esa persona tiene el don de la predicación. En segundo lugar, aparece el de servicio, versículo 7. Romanos 12:7. O si es de servicio, que lo debe utilizar ¿en qué? En servir. Es una orden, es un imperativo. Hay algo que quiero destacar. Todos esos dones aparecen en la Biblia, que todos los creyentes tienen que hacerlo. Ahora, hay personas que tienen algo que destaca y que lo hace ser especiales para eso. Se deriva de la misma palabra que se escribe igual a diácono o diaconisa, dice MacArthur, y es una referencia a las personas que sirven.
Este don es el mismo que tienen de los que ayudan, que aparece en 1 Corintios 12, 28. Esa persona ayuda y su aplicación es amplia porque incluye todo tipo de ayuda práctica. Pudiera ser ayuda física. Este puede ver el baño sucio donde otros no lo ven. Por favor, yo tengo mucha miopía con respecto a eso, pero hay personas. El púlpito lo ven sucio y lo comienzan a limpiar. Gracias a Dios no vemos aquí una hermana que está haciendo eso. A ella, quizás su madre, no sé quién sea, le haya puesto en eso. Pero la joven tuvo una preocupación con respecto a eso. Y Dios le puso para ayudar. Posiblemente ella tiene el don de servicio en esa área. Y aunque tú pienses que nadie se está dando cuenta, como en este caso, hay gente que se está dando cuenta. Este puede ver las botellitas, como le decían a Obed con su diaconito. El pañuelo que necesitaba un predicador, algunas veces notarlo. La visita para trapear la casa de la viuda o la hermana enferma. El mantenimiento del edificio. Quedarse cuidando el niño para que el hermano o la hermana pueda descansar. Ayudar en la capacitación pastoral y un sinnúmero de actividades. Si se fijan, no todos son aquí dentro del local, pero sí tienen que ver con iglesia, fundamento bíblico. Él puede hacer otras cosas y nadie le quita, porque hay personas, hombres dones, que son dadas para también aquí y en otros lugares. Pero yo no he visto nunca al pastor Sugel quedándose predicando solamente para allá afuera y no haciendo nada en la iglesia bíblica del Señor Jesucristo. El que tiene el don, lo hace en el don de él y lo hace en el don de afuera. Es decir, que en cada una de esas cosas, en un mundo de tantas ocupaciones, es difícil, pues requiere tiempo y dinero. Pero expresando el deseo, hay formas creativas de expresar. Eso, quien tiene el don es que tiene que buscar la manera creativa, así como los amigos del paralítico quitaron el techo y bajaron el paralítico. Hay que buscar manera, porque Dios es que le va a preguntar a usted por su don y usted no le va a decir, espérate, que yo no tenía dinero. El de la enseñanza es la habilidad para interpretar, para aclarar, para sistematizar, para explicar con claridad la verdad de Dios. Todos tenemos que enseñar la palabra. Pero usted ve una gente que viene y de repente y le abre la Biblia y le muestra la Biblia y ¿dónde estaba eso que yo no lo veía? Y después le muestra para acá y para allá y le dice, oye, pero yo no sabía que esto era así. Esa persona tiene el don de la enseñanza. Los pastores deben tener el don de la enseñanza, pero muchos laicos maduros y calificados también tienen este don, dice MacArthur. Difiere de la predicación, profecía, no en contenido, sino en habilidad única para la proclamación pública. Apolos era un virtuoso hablando. Todo el mundo lo tenía por la manera como predicaba. Pero en profundidad y algunas cosas, Pablo le llevaba. Y no era que Pablo no era un proclamador, porque su discurso a los atenienses dice de todo. Pero eso no quiere decir que la persona no pueda enseñar. Vuelvo a hacer aplicaciones acerca de eso. Nosotros vemos que de manera especial una persona puede enseñar de manera privada, hembra o varón. Hechos 18, vean conmigo. Observen qué forma tan asombrosa tuvo Aquila y Priscila. Versículo 24, hablando de Apolos. Apolos llegó a Éfeso, un judío llamado Apolos, versículo 24, natural de Alejandría, varón elocuente, un verbo que tenía, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan.
y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero, Hechos 18:26, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte. Ven acá, Apolo, hay algo como que está medio raro de lo que tú estás predicando. Y le expusieron más exactamente el camino del Señor. ¿Qué contribución se tuvo la hermana Priscila? Varias veces Pablo lo menciona como que inclusive en su casa se hizo una iglesia. El valor de las mujeres dentro de la iglesia de Cristo es inconmensurable. La hermana Priscila no tuvo ningún reparo junto con su esposo. Ven acá, Apolo. Hay algo como que está medio raro de lo que tú estás predicando. Y Apolo tuvo la humildad tal que reconoció el error, y entonces dice el versículo 27 que le recibieron, y llegado allá en Acaya fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. ¿A qué le debemos el gran cambio que dio Apolos para predicar el evangelio? A Aquila y a Priscila, su mujer. Así que, ¿dónde están los Aquilas y los Priscilas de aquí? Esa persona puede enseñar de manera privada, como dijimos. Esa persona puede enseñar en la escuela dominical. Hacen falta tantos. Son tantos. Falta todavía los intermedios, la clase de los intermedios. Todavía falta parte de los párvulos. Todavía falta la división de los otros cursos. Y tanto Luis Palau como no sé quién otro, fueron grandes personas, llegaron a ser profesores de escuela dominical varones y llegaron a ser predicadores extraordinarios. En abrir un estudio bíblico y un grupo pequeño, abrir una clase de 5 días de clase, igual que el de servicio. Él tiene maneras creativas porque él no necesita este púlpito para enseñar. La exhortación, versículo 8, con eso termino, es el don que capacita al creyente para que pueda ser llamados eficaces a sus semejantes, a que obedezcan y sigan la verdad de Dios. Puede usarse en el sentido negativo de amonestar y corregir con respecto al pecado, o en el sentido positivo de animar, consolar y fortalecer a los creyentes en medio de sus luchas. Yo no sé a cuánto a ustedes les ha pasado, pero hay algunos hermanos que aun cuando nos amonestan, lo hacen con tal gracia que agradecemos infinitamente la exhortación que nos dan. A ese tipo de hermanos nosotros le aceptaríamos que nos bajen los pantalones, que nos den una pela, y le damos las gracias por eso. Ese hermano o esa hermana debe aprovechar el llegar al culto, al finalizar, el observar los rostros de los hermanos, el pedir permiso a sus amigos de siempre y correr al lado del necesitado de aliento, del estímulo. Esa es la persona que está como se aparece también en Primera de Tesalonicenses 5:14, que Dios nos pide a todos. También les rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. Hay un hermano que no está trabajando y tienen que dársele su empujoncito. A veces por situación de la misma economía, pero hay que darle su empujoncito. Y hay que amonestar a esos ociosos. Hay que alentar a los de poco ánimo. ¿Dónde están las personas con el bengué, con el ungüento? Aún los líderes, como aparece muchas veces Dios diciéndole a Moisés y a Josué, necesitan aliento. ¿Dónde están con ese ungüento?
Posiblemente no todas las iglesias tengan todos los dones. 1 Corintios fue el primero, como aparece uno de ellos que se dice que no les faltaba ningún don. Extraordinario. Pero aún así, estoy seguro que dentro del lugar debe haber muchos que tengan el don de exhortación para estimular, para alentar. Y recuerden, por si acaso, que un niño cristiano tiene un don. O sea que posiblemente un niño puede tener el don de exhortación. Un niño puede tener cualquiera de estos dones, porque tiene el Espíritu Santo. Así que en base a eso, dice la Biblia, todos debemos hacerlo. Pero el que tiene ese don tiene que usarlo. Dice, úselo conforme a la medida de la fe, úselo. El que exhorta tiene que estar ocupado a tiempo completo en la exhortación. El que tiene ese don tiene que usarlo, ocuparse en la exhortación. Pudiera asistirse del que da. Posiblemente yo no tengo la posibilidad de visitar. Posiblemente esa persona sea muy útil en las visitas a los hermanos. Y posiblemente él no tiene dinero para ir. Pero posiblemente tiene que utilizar al hermano del que da o el que sirve para trasladarse. Pero él no podrá decir al director del Piccolo que lo contrató y le dio dones que él no alentó ni visitó porque no tenía dinero y porque no tenía transporte. Ese cuento a Dios no le da. Yo finalizo con algunas palabras de aplicación. Seguiremos en otra ocasión con los otros dones y los otros donde aparece sabiduría y aparecen otros. ¿Eres salvo? Pues entonces tienes un don. ¿Cuál es tu don? ¿O cuáles son tus dones? ¿Qué has hecho con ellos? ¿Vas a hacer como el caso de la parábola de Mateo 25 de los talentos? Donde vas a enterrar. Y eso es lo que le va a enseñar al Señor en el día del juicio. Es peligroso tratar de servir al Señor con dones que Él no nos ha dado. Si tú no tienes el don de exhortación, tú exhortas, porque todo el mundo tiene que exhortar, pero a lo que te van a poner a preguntar, dale énfasis. Así que, y es también trágico negarse a usar un don para su gloria. Los 12 hombres que se mencionan en Hechos 19, 1 al 7, ignoraban el Espíritu y sus dones, y por eso Pablo tuvo que mencionarle sobre el Espíritu Santo. Y los 7 hombres en Hechos 19, 13 al 16, intentaron falsificar los dones que nos poseían y le fue mal. Así que ni falsifique, ni intentes ser lo que no eres. Pero lo que sí eres, tienes que desarrollarlo. ¿Estás teniendo un concepto adecuado de ti mismo? No, la iglesia todavía no se ha dado cuenta. La pieza que tiene aquí conmigo. Es que todos son unos mediocres que no se dan cuenta la excelencia que tengo yo. Denny dice, todo hombre es para sí mismo la persona más importante en el mundo y siempre se necesita mucha gracia para ver lo que son las demás personas y mantener un sentido de proporción moral. Piense de sí con cordura. Todo te fue dado de gratis y no lo merecías. Así que nadie alaba al tenedor por llevar excelentemente la carne a la boca. Más bien debe haber un reconocimiento justo de nuestra persona y nuestras capacidades, y no a nosotros, oh Jehová, sino a ti. La fama sea dada la gloria. Por último, recuerda de quién eres. Todo eso se menciona que era parte de un cuerpo. ¿Del cuerpo de quién? Del cuerpo de Cristo. Y para ejercer, como hemos dicho, los sistemas, por ejemplo el digestivo, el respiratorio y todo eso, se necesita estar en una iglesia local y desarrollar en una iglesia local.
tú eres parte, como dice 1 Corintios 3, 16 al 17. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es, apartado para Dios. Eso es lo que quiere decir santo. Como parte de ese cuerpo, de su templo, del Cristo crucificado y que ascendió, Dios quiere la unidad y el desarrollo de sus dones para aquel que vivió y murió por nosotros. Es más fácil, toma trabajo, porque hay gente que quiere aplastar la idea de la otra persona. Y si no es pecado, fácilmente se puede disentir y podemos llegar a acuerdos. No hay que aceptar ni ser un, sí señor, a todo lo que... No. Pero sí estamos todos jalando hacia algún lugar y estamos buscando la gloria de Cristo y estamos buscando no nuestro propio fin, sino que Cristo y solo Dios sea el que reciba la gloria. Si tú no eres cristiano, Dios te pedirá cuenta por tus talentos. Cristo vino a este mundo, vivió una vida perfecta y murió en una cruz para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Resucitó y está a la diestra de Dios. Entrega tu vida a Cristo para que Él te dé el don por su Espíritu y seas parte de la familia de Dios. Que el Señor nos ayude durante toda esta semana y podamos oír, no porque se haya predicado ni por nada de eso, sino porque Dios despertó el corazón de algunos de nosotros para el desarrollar nuestros dones y talentos para la gloria de Cristo. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias porque eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Gracias porque no tenemos de qué gloriarnos. Todos somos parte del cuerpo de Cristo y todos miembros los unos de los otros. Padre, te pedimos que tú sigas desarrollando los dones de tu iglesia y que puedan servir para la gloria de tu nombre. Que la fama tuya sea puesta en alto. Que muchos vengan al arrepentimiento. Que muchos vean a través del desarrollo de la predicación, del desarrollo del servicio, del desarrollo de la exhortación, del desarrollo de la enseñanza, que Cristo, sus dones, los brazos de Cristo, los pies de Cristo, la boca de Cristo está representada en cada uno de lo que nosotros hacemos. Ayúdanos, Señor, te necesitamos. Mira esta semana, Señor, con sus dificultades. Mira ese freezer tan grande que es el mundo, que quiere arroparnos y enfriarnos. Ayúdanos a exhortarnos unos a otros, a amonestarnos, a estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto ves que aquel día se acerca. Ayúdanos, Señor, solo por Cristo, solo por tu Espíritu nosotros podemos hacerlo. En el nombre de Jesús te lo pedimos.